Audiencia, saludos para ustedes. Iniciamos una nueva entrevista. Es un conversatorio más que una entrevista. Esta vez es con Ignacio Medina. Él es periodista y además un analista crítico de gastronomía. Les recuerdo un adicional, y adicional no tanto, sino principal. El turismo es, entre otras cosas, un cimiento, un fundamento de la cocina, la dieta, la gastronomía, el sistema de restaurantes que puede ofrecer un país. En comida, obviamente, gourmet internacional y en sus propias exquisiteces. De este es el tema que vamos a hablar con Ignacio Medina a continuación. Él tiene un programa, todo el mundo lo conoce, se llama Rescatando Sabores. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ahí está el tema. Bueno, el tema es que el turismo y la gastronomía están muy unidos. El tema es que el turismo es un factor de desarrollo económico y social de un país y el tema es que la gastronomía es un factor de atracción turística. Por eso este país, Ecuador, necesita desarrollar su gastronomía, necesita desarrollar una industria gastronómica para poder sustentar una industria turística. Si nosotros traemos turistas a Ecuador y no tienen dónde comer o dónde alojarse, los turistas dejarán de venir. Hay que consolidar esa base y además hay que consolidar esa base porque es un elemento de identidad nacional, de identidad país. La cocina forma parte de la identidad de nuestra cultura, de nuestra forma de ser y nuestra forma de entender la vida. Y en unos tiempos en los que miramos muchas veces más hacia afuera que hacia adentro, la recuperación, la puesta en valor y el orgullo por nuestra cocina es algo muy importante. Los ecuatorianos, le hablo de gente de mi generación, cuando fuimos niños, adolescentes, jóvenes, en casa, la abuela, la madre, a veces teníamos un auxiliar de cocina, casi siempre era una mujer, teníamos una variedad de platos, tanto en materia de caldos, de sopas, cuanto en lo que llamamos el segundo, el fuerte o el seco. Se ha ido perdiendo paulatinamente, ¿no es cierto? Y le quiero contar, y si no sabe Ignacio Medina, la famosa sopa juliana, nuestro arroz de cebada, nuestro sancocho, nuestra sopa de quinoa, etcétera, etcétera, para mencionarle solamente algunos ejemplos. La pregunta subsecuente, Ignacio Medina, es esta. ¿Qué han hecho otros países, Verbigracia el Perú? No le voy a preguntar de España porque usted conoce esto más que yo. ¿No? Para convertir la cocina vernácula, tradicional, la dieta de casa, en una oferta internacional gourmet. ¿Qué factores intervienen? Bueno, en el caso de Perú, que es un caso realmente extraordinario, en el caso de Europa y de otros países del mundo, el desarrollo de la cocina está muy relacionado, íntimamente relacionado al desarrollo social, al crecimiento de las clases medias. La cocina, los restaurantes aparecen en Francia con la Revolución Francesa, una revolución burguesa. En Italia se desarrollan con la de Dante Alighieri, que acabó, perdón, Dante Alighieri, con la de que acabó con la aristocracia. Eh, en España empiezan los años 80, pero hace falta una clase media. En Perú no. En Perú no hay esa clase media sólida desarrollada, pero sin embargo se da una circunstancia por causas a lo mejor externas, por el papel que jugó Gastón Acurio en ese momento, el Perú se sintió orgulloso de su cocina, perdió la vergüenza por su cocina, levantó la bandera de la cocina como seña de identidad del país en un momento en el que nadie tenía motivos reales para sentirse tan orgulloso. En realidad, el peruano hace 20 años se acostaba cada noche y soñaba con despertarse en Miami. Eh, Cuando a mí me preguntan por la diferencia entre Ecuador y Perú, siempre digo lo mismo. Los peruanos no se avergüenzan de su cocina. Los peruanos se sienten muy orgullosos de su cocina. Y en este momento, después de 8 años trabajando en Ecuador y recorriendo todo el país,
lo que veo es una parte de la población de este país que ha vuelto la espalda a la identidad porque necesita sentirse por encima de eso, de la pobreza, lo que significa la pobreza, y que se siente por el momento avergonzado. Yo he grabado en restaurantes, en pueblos, donde la señora que me atendía se disculpaba una y otra vez por no hacerme cocina francesa, que por supuesto sabía hacerla muy bien, por no hacerme cocina mexicana, que por supuesto la hacía muy bien, o incluso oriental, y tener que servirme la cocina local, que era algo que a mí, por supuesto, viniendo de fuera, no me tenía que gustar. Bien, esos son los temas que tenemos que desterrar en Ecuador. Y hasta que no nos sintamos orgullosos, realmente orgullosos de nuestra cocina, no podremos recuperarla. Y estamos perdiendo el recetario, como decía usted, ¿no? El arroz de cebada. Es que las sopas, ¿dónde encuentra usted ya sopas en una ciudad como Quito? Eh, Ignacio Medina, voy a tocar con usted dos temas que me parecen esenciales. El uno, aparentemente desconectado con la gastronomía, es la responsabilidad social de determinadas empresas ecuatorianas. Tengo entendido que usted pertenece a este capítulo, responsabilidad social. Cuéntenos un poco eso. Sí, yo todo lo que hago desde que trabajo en Ecuador es con el Departamento de Responsabilidad Social de Diners Club en Ecuador. Eh, Todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, pero procuran trabajar en relación con la sociedad en la que viven. Es decir, las empresas ya no pueden vivir al margen de la sociedad que les rodea. Tienen que ser parte del desarrollo de la sociedad y parte del crecimiento. En este caso, Diners Club tiene un compromiso muy largo, muy antiguo, y muy sólido con el trabajo de responsabilidad social. Hicimos un programa que se llama Orígenes hace ya años. Hay un programa de trabajo que lleva ya 7 años que se llama Orígenes dentro de responsabilidad social. Y eso es importantísimo. Ese programa, una parte de ese programa está centrado alrededor de la cocina y el crecimiento de la cocina, el desarrollo en poblaciones de menos de 25.000 habitantes. Sobre esa base, pues hemos hecho ya un programa, una temporada que se llamó Cocinando los Orígenes, luego 2 temporadas de un programa que se llamó Secretos de Familia y ahora estamos emitiendo en Teleamazonas esta nueva entrega que se llama Rescatando Sabores. Hay un matiz importante que la gente intuye, pero que necesita que se lo afirmen. Es que la responsabilidad social de las empresas, en este caso Diners, corre a cargo financiero, económico de la empresa. Claro. Esto no le cuesta nada al consumidor, no le cuesta nada al país, nada al Estado. Esa responsabilidad, ese margen, es un aporte que hacen las empresas al crecimiento del país en todo sentido, Ignacio. Sí, y es un aporte voluntario y es un aporte que depende de cada empresa y cada compañía. Hay casos, yo vivo en Perú la legislación obliga a las compañías energéticas, sobre todo, hidroeléctricas, a invertir una parte de sus ingresos en responsabilidad social en los lugares donde trabajan. Pero en este caso no, es totalmente voluntario. Y eso para mí me parece muy importante porque no es algo que sea forzado, es algo que te vincula a la sociedad con la que trabajas. Y creo que esos vínculos luego al final para las empresas son muy importantes porque sus clientes forman parte de esa sociedad con la que trabajan. Lo siguiente es una paradoja que no entendíamos, un contraste, un contrasentido, una cosa extraña, salida de la normalidad que debiéramos tener. Y es que el Ecuador es un país feraz, fecundo, Ajá. tiene varias regiones, tiene nevados, tiene interandes, tiene selva, tiene región insular, tiene litoral, tiene cultivos de montaña, es decir, una diversidad realmente extraordinaria. No hablemos de los productos del mar o de la ganadería. Y sin embargo, le quiero poner en contraste, aun cuando las comparaciones a veces fastidian, el Perú en general es un largo, ancho y extenso erial. Sin embargo, se han dado modos para tener una comida internacional gourmet que todo el mundo conoce y todo el mundo demanda. Entonces, felizmente, Ignacio, el Ecuador está en ese camino ya.
de aprovechar lo que tiene. Sí, Ecuador, vamos a ver, la cordillera andina tiene una historia común. Ecuador, Colombia, Perú. Que Ecuador, la zona de costa y Colombia también es una zona más feraz, pero la biodiversidad peruana es tan grande como la ecuatoriana. Las mismas regiones, selva, sierra, costa, la costa es desierto, básicamente, pero la selva y la sierra tienen los mismos productos. ¿Qué es lo que ha pasado y lo que está cambiando en estos tiempos? Eh, la despensa ecuatoriana, sobre todo la despensa andina, se nutría de una figura geográfica que se llama Valle Interandino. Valle Interandino que permitía tener producción de productos agrarios durante todo el año, diferentes en cada época del año. Empieza a 800 metros y puede llegar sobre el nivel del mar y puede llegar a los 4.500. Con lo cual tienes una época en la que hay frutales, otra época en la que hay verduras, otra época en la que hay determinados tipos de tubérculos y otra en la que tienes granos andinos. Y esa realidad la hemos olvidado, también en Perú. Hemos olvidado las temporadas de los productos. Hemos olvidado que cada cosa tiene su momento. Y ahora resulta que comemos lo mismo todo el año. Y cuando no es tiempo de tomate, por ejemplo, el tomate no tiene calidad. Cuando no es temporada de tomate, compramos tomate invernadero. Y el tomate no tiene sabor. Y cuando no es tiempo de zapallo, compramos zapallo invernadero. Y al final creamos una dinámica en la que vamos perdiendo los sabores y con la pérdida de sabores vamos perdiendo también la identidad. A mí, mi gran sorpresa viniendo de Perú y conociendo Ecuador es que cuando vas a los mercados de Quito no encuentras variedades de papas. Encuentras dos o tres y además no son andinas, son mejoradas. Te cuesta encontrar variedad de productos. Y eso es un tema que a mí me parece muy, muy importante. El ama de casa, los restaurantes, que son los que enseñan la cocina a todo el mundo, no pueden tener todo el año los mismos platos. Primero, porque no es temporada y por lo tanto no tienen calidad los productos todo el año. Y segundo, porque no es rentable. Es más rentable trabajar con producto de temporada, que es más barato en ese momento y de mayor calidad, que cuando no es temporada el producto se encarece. Entonces hay muchas circunstancias, pero nosotros, Ecuador, tiene una despensa increíble, tremenda. Yo recorro la selva y subo al Ande y voy a Salinas muchas veces y a la zona de Guaranda y voy a ver a los productores y luego bajo a Manabí o bajo a Guayaquil o bajo los ríos y realmente voy cambiando, en cada 100 kilómetros voy cambiando de despensa. ¿Cuál es el problema? Que luego esa despensa no la encuentro en los restaurantes, ni en muchos mercados. La pregunta siguiente no tiene nada de pregunta política, pero sí institucional. Eh, esta información, que en el fondo es cultura de la diversidad, de la temporalidad, de la estacionalidad, de los frutos, las legumbres, los granos, etcétera, etcétera. ¿Debiera ser una responsabilidad del Ministerio de Turismo o del Ministerio de Agricultura? ¿De quién, por favor? Yo creo que la gastronomía es una disciplina en la que intervienen muchos ministerios. Agricultura, ganadería, pesca, ecología, medio ambiente, industria, porque se genera una industria alrededor de la producción. Cultura, por supuesto. Turismo, claro. Eh, en realidad, el gobierno debería tener un departamento. Yo siempre lo he propuesto en Perú, nunca se ha hecho. Y aquí me parece lo mismo. Debe haber un departamento supraministerial que coordine los esfuerzos de todos los ministerios alrededor de la gastronomía o de la cocina. Llamémosle cocina para entenderla de una forma más clara. Porque cuando lo hace turismo, lo hace para enseñar. Y está muy bien que enseñen, pero el turismo no va a invertir en desarrollar una estructura de restaurantes o de hoteles en el país. Eso es un tema de industria. Entonces, al final, esos esfuerzos son descoordinados. Pero mm, lo fantástico de la cocina, primero que es una actividad que está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Comemos 3 veces al día todos los que podemos, ¿no? Segundo, que forma parte de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de ser. Decían hace mucho tiempo un cocinero, un antropólogo, que cada uno es como come y come como es. Y de alguna manera yo creo que es real. Y esa relación con la comida es la que crea la identidad de los pueblos.
Agradecemos mucho a Ignacio Medina por su participación experiencial, porque trae capacidad y además experiencia, trabajando en el brazo social de Diners Club e indicándonos algunas recomendaciones a los ecuatorianos. Y quiero agregar algo. No sé de la fisiología, funcionamiento, tareas de nuestros agentes diplomáticos. No sé a qué se dedican. Debe ser una tarea muy exigida, muy exigente, muy profesional, pero en ellos también hay una responsabilidad porque ellos llevan lo que es Ecuador desde sus múltiples módulos hacia el exterior. Bueno, Ignacio, gracias por esta conversación, muy amable. Gracias a todos, ha sido un placer.